Gracias damos a nuestro Dios, gracias damos a nuestro Señor Jesucristo y gracias damos al Espíritu Santo por brindarnos siempre la oportunidad de disfrutar de su palabra, de compartir su mensaje y poder entender la voluntad del Señor, que es agradable, que es buena y que es perfecta. En este precioso momento quiero compartir la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 2. Quiero compartir el versículo 10, que dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que como método, ¿verdad?, de reflexión, podemos colocarle este título: fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Realmente vivimos en una generación que tiene al alcance unos recursos disponibles en todos los ámbitos. A su favor tienen recursos disponibles, recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, recursos educativos. Es una generación con más acceso a la información que cualquier otra generación, con más acceso a la tecnología, con más acceso a recursos para obtener conocimiento. Es la generación que más avances tecnológicos ha experimentado. Y a pesar de tener todos esos recursos, todos esos avances y haber experimentado esas innovaciones, a pesar de todo eso, es la generación que ha reflejado los más altos niveles de insatisfacción. Es algo increíble, pero es cierto. Es la generación que ha experimentado mayor depresión, mayor ansiedad, mayor vacío, mayor soledad, mayor desesperanza o desequilibrio mental. Esto lo vemos en personas tal vez que consideramos tal vez famosos, populares, personas que tal vez entendieron haberlo alcanzado todo, hablando de lo material, pero al final sabemos que no han alcanzado nada. Y se debe a una sola razón, y es que nunca conocieron el propósito de sus vidas. No saben por qué y para qué están aquí. En sus vidas puede que tengan muchas metas, muchos deseos, muchos anhelos, desean alcanzar y obtener muchos logros y éxitos, pero no saben cuál es el propósito de sus vidas. No tienen un norte, no conocen el propósito por el cual Dios los creó. Por lo tanto, no tienen una razón, no tienen un propósito de vida, y esto los lleva muchas veces en los peores escenarios a terminar con sus vidas, porque una persona que no entiende el propósito de su existencia no va a encontrar una razón para continuar viviendo. Por lo tanto, a pesar de que esta es la generación que más recursos tiene a su favor y a su alcance y tienen tantas cosas materiales, nosotros podemos llegar a la conclusión, bíblicamente hablando y viendo nosotros los resultados, que nada de eso llena el vacío existencial del hombre, sino solamente el propósito que Dios le da al hombre. Y nosotros sabemos que la mayoría de las personas hoy en día, nosotros mismos tal vez tenemos muchas metas, muchos sueños, muchos deseos, muchos anhelos, muchos logros por nosotros querer alcanzar, pero tenemos que tener cuidado, porque si no tenemos propósito en nada de esto, entonces no tenemos un fin específico por el cual vamos a realizar estas cosas. Y lo sabemos porque muchas veces cuando se logran alcanzar muchas metas y muchos objetivos, por lo cual muchas veces soñamos y tenemos lo que siempre quisimos, muchas veces lo que se siente es un vacío, una insatisfacción. Y es que nunca hubo un propósito, todo fue un simple capricho, un deseo, un anhelo. Porque cuando no hay propósito no hay un norte, cuando no hay propósito no hay un camino trazado, cuando no hay propósito no hay responsabilidades, no hay organización, no hay disciplina, no hay diligencia. Porque el propósito revela una razón que muchas veces nosotros ignoramos. Cuando hablamos de propósito, nos referimos a que es la razón y el fin por el cual algo es creado. Así que nos podemos llenar muchas veces de muchos anhelos, muchos deseos, muchos sueños,
Pero nada de eso tiene que ver con el propósito de nuestra existencia con el cual Dios nos creó. Cuando hablamos de propósito nos referimos a que el propósito muestra y expresa la sabiduría y el carácter del autor. Por lo tanto, si nuestro autor, nuestro hacedor y nuestro creador es Dios, entonces el propósito de nuestra vida debe reflejar el carácter de Dios, la sabiduría de Dios, sus atributos. En Génesis capítulo 1, versículo 26, nos habla de nuestro propósito y nos revela el propósito por el cual nosotros como seres humanos fuimos creados. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre todo lo creado. O sea, gobierne, domine, reine. Entonces aquí nos revela el propósito por el cual Dios nos creó, y es para que expresemos su carácter, para que representemos sus virtudes, para que expresemos sus atributos, su gobierno. Nosotros fuimos creados para extender el reino de Dios aquí en la tierra. A la única creación, curiosamente, que Dios le coloca el sello de hacerlo a su imagen y a su semejanza, es al hombre, o sea, al ser humano. Nosotros tenemos de nacimiento la marca y la firma de nuestro hacedor en todo nuestro ser. Así que todo nuestro ser grita: fuimos creados por Dios y para Dios. No hay manera de escondernos en otras cosas que podamos hacer, en sueños, en metas, en muchas cosas que podamos alcanzar. No podemos escondernos detrás de nuestras metas, nuestros sueños y nuestros anhelos. Debemos buscar el propósito y debemos hacer cumplir el propósito por el cual Dios nos creó. Así que el propósito de nuestra vida es lamentable, pero se ha visto afectado. Así como el propósito de muchas cosas en este mundo se ha visto afectado, el propósito del ser humano, del hombre de Dios, de la mujer de Dios, del ser humano se ha visto afectado por causa del pecado. Nuestro propósito ha sido manchado por la maldad y vivimos en contra del propósito y la finalidad por el cual fuimos creados. Porque el pecado realmente muestra rebelión, muestra rebeldía en contra de Dios. El pecado es una separación entre Dios y nosotros. Porque hablamos de forma rápida para definir el pecado: es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. O sea, todo aquello que va en contra del propósito de Dios. Y nosotros nacemos en esa condición de pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, nadie puede alcanzar la meta y el propósito glorioso que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque el pecado nos imposibilita de poder nosotros alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. Ahora, pero, aquí hay un pero y es un giro enorme. Pero gracias a Dios por su misericordia y por su gran amor con que nos amó. Entonces Dios interviene en nuestra vida. Dios nos crea a su imagen y a su semejanza con el propósito de reflejarlo, pero el hombre desobedece, se rebela en contra del propósito de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios, el propósito del hombre, el propósito de Dios sobre el hombre queda entenebrecido, queda manchado a causa del pecado. Sin embargo, Dios interviene en la vida del hombre. Dios, por su gracia, por su misericordia y por su gran amor con que nos amó, interviene para salvarnos, para rescatarnos, para darnos una nueva vida en Cristo. Y ahí es donde nosotros retomamos nuevamente el propósito de nuestra vida. En Cristo nos da una razón de vivir. El propósito de la vida del ser humano se encuentra solamente en Cristo y no fuera de Él. Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante dice: pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que nosotros hemos sido salvados, pues nos levantó de los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y de su bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros, los que estamos unidos
a Cristo Jesús. Dios nos salvó por su gracia cuando creímos en Él. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que el fin de este discurso es que, hermanos, no vinimos a este mundo solo para tener una carrera profesional. Es bueno, pero no es el propósito de nuestra existencia. No solamente vinimos a este mundo para tener una familia o para tener hijos, para tener una casa, un carro. Son buenas y son bendiciones que Dios permite en nuestra vida, pero son bendiciones secundarias que Dios nos permite disfrutar, pero no son el propósito ni la razón de nuestra existencia. Recordemos, tú y yo fuimos creados para cumplir el propósito de Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Jesucristo dice en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Mira cómo dice Romanos 11:36. Porque de Él, hablando de Dios, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues todas las cosas provienen de Dios y existen por su poder y son para su gloria. Así que nosotros debemos entender esto, que fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados para reflejar a Dios, para expresar su santidad, su amor, sus atributos, su misericordia. Por ende, necesitamos conocer a nuestro Creador. Entonces esto es un llamado para nosotros acercarnos a Dios, conocer a Dios y de esta manera poder expresarlo. Eclesiastés capítulo 12 versículo 1 dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos, porque llegarán días en los cuales puedas decir, no da gusto vivir tantos años. Así que es un llamado a que necesitamos conocer, comprender y vivir de acuerdo al propósito por el cual fuimos creados. De lo contrario, estamos perdidos y sin rumbo. Así que una vez más, tengamos esto presente en nuestra mente. Fuimos creados por Dios y para Dios. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente.